En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, leemos: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el año agradable del Señor. Este es el resumen de estos pasajes o de estos versículos. El Espíritu del Señor nos ha ungido para predicar. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio de la gracia. La gracia de Dios no es algo común o natural que podamos comprender con nuestra mente humana. Es por eso que es necesario que el Espíritu Santo la revele a nuestros corazones, porque no la podemos comprender con la mente, como dije, sino con el corazón. La gracia de Dios no la podemos comprender con el intelecto, pero en nuestro corazón la podemos comprender. En nuestros corazones. Por eso deseamos y queremos invitar al Espíritu Santo para que esté en nuestro medio, para que nos revele la gracia de Dios, porque Él nos revela o revela a los creyentes la gracia de Dios. Por eso vamos a orar. Padre, te damos gracias por la sangre de Jesús que derramó para pagar el precio de nuestro rescate. Gracias porque has enviado al Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador. Tú tienes la bienvenida, Espíritu Santo, en nuestro lugar. Revélanos la gracia de Dios para que podamos comprender desde una nueva dimensión, no con nuestro intelecto, sino con nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hoy habíamos escuchado del hermano que habló antes de levantar la ofrenda su explicación sobre la palabra griega charis o caris, que se traduce normalmente como gracia, la cual también tiene otros significados como son gozo y gracias en el sentido de agradecimiento. Realmente, como él lo explicó, la palabra charis quiere decir gozo, agradecimiento y gracia o favor. Aquí vemos un principio importante, y es que cuando nosotros nos dejamos abrazar por la gracia de Dios, permitiéndole al Espíritu Santo que nos la revele, somos personas más alegres y gozosas. Somos personas más alegres. ¿Recuerdas lo que hemos dicho en predicaciones anteriores sobre Abraham y Sara? Sara representa la gracia y Abraham representa la fe. Por eso Dios le cambió a Abraham su nombre, el cual significaba Padre enaltecido, y le puso a Abraham, que significa Padre de una multitud. A su nombre le fue agregada la letra H, que es la quinta en el alfabeto hebreo. Y también Sara recibió un nombre nuevo, mejor dicho, antes se llamaba Sarai y ahora se llama Sara, y en el texto original su nombre lleva una H al final, y esta H en el idioma hebreo significa gracia. Nosotros encontramos esto en Génesis capítulo 17, versículo 15, cuando Dios le dice a Abraham: no llamarás más a tu mujer Sarai, sino Sara. Y como dije en el texto original, lleva una H al final, lo cual al añadirle esa H, Dios le estaba concediendo la capacidad de quedar embarazado. Recibió la gracia y el don de Dios en ese sentido. En el idioma hebreo hay una gran diferencia entre la letra I, la cual es la décima del alfabeto, y la letra H, la cual es la quinta. Por otra parte, debo aclarar que tanto la I como la J ocupan el mismo orden. Todos los que conocen el idioma hebreo saben que detrás de los números se esconde una tipología muy importante que tiene su significado especial. La letra I, la décima del alfabeto, significa en su simbolismo obra, ley o perfección. En otras palabras, está representando a los 10 mandamientos, o significa el esfuerzo humano por alcanzar el favor de Dios. Como habíamos dicho, la letra H representa la gracia. Por eso, al sacar la I y poner la H, Dios le está diciendo a Sara
Es como que Dios le dice, te quito las obras humanas y te doy mi gracia. Al darle a ella la gracia o favor inmerecido, Dios se encarga de quitarle la ley y le da ese favor inmerecido. Sarai deseaba tener un bebé, pero su espera infructuosa duró cerca de 90 años. Mientras ella trató de conseguirlo por su propio esfuerzo, no tuvo éxito. Cuando ella trató, como dije, por su propio esfuerzo, no hubo fruto. Cuando quisieron hacerlo por medio del esfuerzo humano, ella nunca quedó embarazada. Pero la Biblia nos explica que cuando Dios le cambia el nombre, le quita al mismo tiempo ese esfuerzo de tratar de producir algo por sus propios medios, y al darle un nuevo nombre, en menos de un año ella queda embarazada de manera sobrenatural. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? 90 años esperando, tratando por esfuerzos propios, sin resultado alguno, por medio de sus propios esfuerzos, por medio de lo que ellos podían humanamente, pero en un momento o en pocos meses, Dios le da su gracia, le otorga su gracia y se produce el milagro. Es interesante esto, ¿verdad? Dios le quitó las obras de la ley y le dio su gracia. Y así ella, en pocos meses o en menos de un año, ella queda embarazada. Lo interesante es que el nombre Sarai significa, esto significa jefa o mandona o una persona dominante, una mujer dominante. Este era el significado de su nombre, Sarai. Ella tenía un carácter dominante. Ella era una mujer muy hermosa, al punto tal que varios reyes la quisieron tener en sus harenes. Incluso el rey Abimelech la quiso tener en su harén, aun siendo ella una mujer de cerca de 90 años. Imagínate esa escena. Es como que una abuelita estuviera en un harén. ¿Por qué era así? Porque su apariencia externa se iba rejuveneciendo. Su belleza exterior se rejuvenecía y el cambio más notorio en ella se produjo cuando Dios le cambió el nombre. Entonces no era solo una belleza exterior, sino que era una belleza interior. Cuando su nombre fue cambiado, su belleza interior fue mayor aún. Esto es lo que menciona Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, cuando dice que las mujeres en Cristo han pasado a ser hijas de Sara. Por eso, si tú eres una hija de Sara, eres creyente, entonces debes esperar que tus fuerzas sean renovadas y que tu belleza exterior e interior sea renovada. Y algunas mujeres aquí creo que podrían decir un fuerte amén. Yo creo que todas las damas que me están escuchando deberían decir un fuerte amén. La palabra le dice a las mujeres creyentes que son o han pasado a ser mujeres o hijas de Sara. Eso significa que la belleza interior también es notable. Por eso Abraham se casó con Sarai, porque se sintió atraído por su belleza. Ella era muy hermosa. Yo creo que los hombres me comprenden cuando digo esto, que él era atraído o fue atraído por la belleza externa de esta mujer. Pero mientras ella se llamaba Sarai, aunque era bella por fuera o exteriormente, su carácter era muy dominante y era ella la que lo gobernaba. Diríamos hoy en día en nuestro lenguaje moderno que ella era la que llevaba los pantalones en la casa, porque ella era la que le decía lo que tenía que hacer. El ejemplo más claro lo vemos cuando lo manda a tener relaciones con su sierva Agar,
para ver si de ese modo podía tener el hijo que se deseaban hacía tanto tiempo. Y Abraham le dijo sí. Y fue y lo hizo. Y después que la sierva quedó embarazada, encima le echa la culpa a él. Se enoja con él incluso. Ahora ella lo mira con desprecio, la sierva, y él le dice, tú tienes la culpa de mi ofrenda. Yo te puse mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Ella era tan dominante que era un problema para él realmente. Una mujer que es quejumbrosa y dominante es difícil de aguantar por un hombre. Yo no estoy hablando de nadie aquí, por supuesto. Yo no estoy poniendo ningún ejemplo de las personas que están aquí, menos de las mujeres. Bueno, tú puedes pensar lo que quieres, pero yo no pienso de nadie que está aquí. Yo solo digo que una mujer dominante le hace la vida difícil al marido. ¿Comprendes lo que te digo? El hombre no puede aguantar a una mujer quejumbrosa. ¿Por qué es que tantos hombres mundanos les interesa más estar sentados hasta altas horas de la noche en el bar con sus amigos, en lugar de estar en su casa? Porque así evita los rezongos de su mujer y vuelve cuando ella está dormida. La Biblia dice en el libro de Proverbios que más vale habitar solo en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. En un lugar allí, en el rincón de la azotea. Es preferible eso para un hombre. Sarai era muy dominante y esto lo demuestra también la forma en que trata a su sierva Agar. La buena noticia es que todas las mujeres creyentes son llamadas en el Nuevo Testamento las hijas de Sara y no de Sarai. Agar abandona 2 veces la casa de Abraham. La sierva egipcia, Agar, fue tratada con desprecio cuando ella queda embarazada por su ama y sale huyendo de la casa de Sarai. Ninguna persona puede aguantar el desprecio por largo tiempo. Y cualquier persona va a tratar de huir de ese desprecio en la primera oportunidad que se le presente. Y así era que Sarai la afligía y la trataba con desprecio, y así fue que Agar, su sierva, huyó de ella, y eso lo encontramos en el capítulo 16 de Génesis. Pero ahora estábamos leyendo en el capítulo 17, cuando Dios le cambia el nombre. Todo esto pasaba antes cuando ella se llamaba Sarai, cuando ella trataba de llevar a cabo la promesa de Dios de forma humana, mientras ella trataba de hacer todo por su propio esfuerzo. Por eso habíamos visto que la letra I, al igual que la J en el alfabeto hebreo, corresponde al número 10, el cual representa el esfuerzo propio, las obras. Es sumamente interesante ver que en el alfabeto hebreo cada letra tiene un significado simbólico también. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado simbólico. En otros idiomas, por ejemplo, no es así. Nosotros hoy en día, cuando estudiamos un idioma, por ejemplo el alemán o el español, hacemos diferencia con el sonido de las letras o de las consonantes. Por ejemplo, cuando les enseñamos la B larga a nuestros hijos, a los hijos pequeños les explicamos que es como una persona con una barriga muy grande. Pero en el idioma o el alfabeto hebreo es interesante lo que significan los símbolos que tienen las letras. Por ejemplo, la A, el Aleph, la primera, es representada por la cabeza de un buey. Bet, la segunda, es representada por una casa. Y así sucesivamente. Yo no te puedo mostrar todas, pero cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado simbólico. Y la I, que
correspondía al nombre Sarai, representaba el número 10 y también era representada por una mano, que significa obra, hacer las cosas por cuenta propia o por esfuerzo propio. Y la letra H en el alfabeto hebreo, la cual corresponde al número 5, es representada por una ventana y significa entrada de aire. El significado significa justamente que entra aire. La gracia de Dios trae también aire fresco a tu vida. Tú puedes reposar de tus propios esfuerzos y tú puedes retirar las manos de las cosas y dejar que Dios lo haga por ti. ¿No es algo maravilloso esto, que podemos respirar el aire fresco de la gracia de Dios? En el momento en que Dios cambia el nombre de Sarai por Sara, es como que ella respira el aire fresco de su gracia y sin hacer esfuerzo alguno, incluso con deleite y con gozo, nos dice la palabra, en menos de un año aparece el ansiado bebé. ¿Cómo lo llaman? Isaac, el cual significa risa. Vamos a ver esto en el capítulo 18 de Génesis. Y vamos a ver los cambios en la vida de esta mujer y los hechos en forma cronológica, los cuales están detallados entre los capítulos 16 y 18 del libro de Génesis. Y en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 14, vemos cómo el Señor mismo viene y se les manifiesta. Él se manifiesta a ellos y les muestra lo siguiente. Les dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esto es lo que el Señor les dice a ellos. Les dice: al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y tendrás un hijo. O Sara tendrá un hijo. O quedará embarazada y tendrá un hijo. Y esto se lo dice 2 veces Dios. Pero ahora vamos a ver lo que le responde Sara en el versículo 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido. Ella tiene 90 años. Debemos recordar esto. Si tú tienes 65, todavía no eres demasiado viejo. Ella tiene 90 aquí. Y dice: después que he envejecido, ¿tendré deleite? ¿Siendo también mi Señor ya viejo? Él tenía 99 años a esta altura. Luego vemos cómo Abimelech la quería tener, a pesar de su edad, para su harén. Esta es la Sara, con su nuevo nombre, con 90 años. Voy a ser muy cuidadoso en lo que voy a decir y le pido ayuda al Señor para poder expresarlo correctamente. Sara, antes de que el Señor cambiara su nombre, era una mujer de mal carácter. Ella no podía aguantar a Agar, su sierva, y se lo pasaba rezongando. Siempre estaba rezongando contra ella. No la podía aguantar, como diríamos. Era una mujer de hermosa apariencia externa, pero dominante, frustrada y rezongona. Esto era cuando su nombre era Sarai. Por eso la afligía a Agar. Cuando ella se llamaba Sarai hacía todo esto, pero luego,
Podemos observar el cambio operado en su vida cuando Dios le cambia su nombre, cuando respira la gracia de Dios, cuando Dios le quita de ella ese esfuerzo propio. Ella deja de ser dominante, frustrada y rezongona y se convierte en una mujer llena de vida y de gozo. Esto nos ilustra la vida de muchos cristianos que andan por el mundo como muertos que caminan. Estos creyentes llevan la vida de Cristo dentro de ellos, pero no muestran el gozo, la paz y las otras cualidades cristianas como debería ser. ¿Por qué? Porque viven bajo condenación y con culpa, tratan de lograr todo por esfuerzo propio, en lugar de acercarse con confianza al trono de la gracia de Dios. Lamentablemente estos ejemplos se ven demasiado a menudo. Por eso el hermano que hizo la introducción nos habló de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estoy tratando de explicar que cuando la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, siempre viene acompañada de gozo. Más adelante vamos a ver la relación que existe entre el cambio operado en Abraham y Sara con Isaac. Pero cuando tratamos de vivir por la ley y por nuestros propios esfuerzos, estamos continuamente frustrados, cargados con conciencia de pecado y de fracaso. Siempre tenemos esa conciencia de fracaso. Sin embargo, cuando le damos lugar a la gracia de Dios, tenemos mejor calidad de vida. Y aquí lo vemos muy claro. Sara comienza a florecer. En el versículo 12, lo vamos a leer otra vez. Se rió pues Sara entre sí. A veces es cierto que ella se rió a causa de duda, pero por lo menos se rió, aunque tenía duda, por lo menos se reía. Antes no tenía ningún motivo para reírse. Por el contrario, se quejaba de Abraham, le echaba la culpa, afligía a su sierva Agar y estaba triste porque no podía quedar embarazada, pero ahora se ríe. Si bien es cierto que ella se rió a causa de la duda, lo que sigue preguntando merece una respuesta positiva. Puede ser sí que tenía dudas, pero lo próximo que ella pregunta, aunque ella dice, ¿tendré gozo y deleite a pesar de todo, a pesar de la edad? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Es positiva. Sí, cuando la gracia de Dios llega a tu vida, trae consigo el gozo, el deleite, trae la felicidad. Todo eso vuelve a tu vida cuando la gracia de Dios se manifiesta. En el versículo 14 habíamos visto, pero a veces no en todas las traducciones se lo puede ver tan claro. En otras traducciones, por ejemplo, lo expresa más o menos así. Por lo menos así, de aquí a 1 año volveré a vosotros según el tiempo de vuestra vida. En una versión en inglés especialmente, lo explica de una manera más clara y más concreta y significaría que Dios le dice que va a volver a ellos al tiempo señalado, pero también implica un determinado momento y una determinada situación. El tiempo señalado y según el tiempo de la vida, que significa también o implica no solo un periodo de tiempo determinado, sino un tiempo de gozo, de placer y de alegría. En otras palabras, Dios daría su cumplimiento cuando ellos hubieran recuperado su vigor, su vitalidad y su gozo. En realidad, aquí se refiere a un determinado periodo de tiempo. Es cierto que un bebé necesita 9 meses para nacer, pero habla también de un periodo o un tiempo de gozo, de placer, de alegría, como dije, de vigor y de vitalidad.
Es un tiempo en el que ellos también tienen placer uno con el otro. En el tiempo determinado y en el tiempo de la vida. Este versículo nos habla de un periodo de tiempo determinado durante el cual se fue gestando la vida en la matriz de Sara, pero a la vez de un tiempo de gozo, de placer, de vitalidad y de vigor, y aún de deleite uno con el otro. ¿No es algo maravilloso esto? Voy a decir algo, aunque soy consciente que esto no les va a caer bien a todos, pero cuando la gracia de Dios se manifiesta en la vida de los seres humanos, las mujeres se vuelven más jóvenes y hermosas. Y además, los hombres, las mujeres se vuelven más jóvenes, más hermosas, y los hombres recuperan su vitalidad. Esta es la verdad, esto no es un invento mío. Esto nos muestra este relato bíblico precisamente. Ellos eran ancianos, podríamos decir. Pero Dios hace el milagro. ¿Por qué está esto en la palabra de Dios? Porque Dios desea que tengamos deleite en la vida. ¿Por qué está esto en la palabra de Dios? Porque Dios desea que tengamos deleite en la vida. Sarai intentó por muchísimos años y por medio de esfuerzo propio tener un hijo sin éxito alguno. Pero cuando tuvo contacto con la gracia de Dios y recibió junto con su esposo un nuevo nombre, el milagro se produjo en un lapso de 9 meses. Por 90 años trataron por sus propios medios. Bajo la gracia solo llevó 1 año de tiempo. Esto es maravilloso, ¿verdad? Es sumamente interesante que cuando se menciona a Abraham y a Sara en el Nuevo Testamento no aparece ninguno de los defectos y errores que tenían. Estos defectos no aparecen en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ella se ríe de incredulidad al conocer la promesa de Dios. Es como que se está burlando porque se ríe y dice, no puede ser, con la edad que tengo. Se ríe interiormente de incredulidad. Está detrás de la puerta y escucha cómo Dios habla con su esposo Abraham. Cuando Dios le dice que va a volver y se va a producir el milagro, ella se ríe de incredulidad. Y Dios cuando le pregunta si ella se rió, ella dice, no, yo no me reí. Dios le dice, sí, tú te reíste. Y ella dice, no. Al reírse, ella está poniendo en tela de juicio a Dios mismo. Sarai era una mujer dominante que causaba algunos problemas entre los que la rodeaban. Sin embargo, todos esos defectos no aparecen en el Nuevo Testamento. Todos esos problemas, todas esas cosas que hubo entre ellos, todos esos problemas, digamos, matrimoniales, la escapada matrimonial de Abraham con la sierva Agar, las mentiras que dijo para preservar su vida, sus dudas, su incredulidad, la incredulidad de Sarai y su posterior mentira para tapar su risa burlona, etcétera, etcétera. Todas esas cosas negativas no aparecen en el nuevo pacto. Si Dios te está diciendo como tú te reíste, no digas, no mientas y digas, no, yo no me reí porque Dios sabe. Ella miente, tapa su risa burlona, pero todas esas cosas negativas no aparecen en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. Lo único que el Nuevo Testamento menciona de ellos es bueno. Dice en 1 Pedro capítulo 3 y en Hebreos 11 nos habla, por un lado, que somos las mujeres hijas de Sara y la presenta como una heroína de la fe. Porque dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido.
Allí no la presenta como una mujer quejumbrosa, sino como una mujer llena de fe. Lo mismo sucede con Abraham. Sucede en Romanos 4, es presentado como un héroe de la fe, Abraham, y en Hebreos 11 también. Allí no nos habla de sus errores y de sus fracasos. Nada de lo malo que puedan haber hecho se muestra en el Nuevo Testamento. Esto nos habla claramente que nuestros pecados no van a ser sacados a la luz. Tus pecados y mis pecados nunca van a ser sacados a la luz, ni siquiera anotados en un libro para darnos vergüenza. En Apocalipsis habla de los libros que han de ser abiertos y muchos piensan que allí están escritos todos nuestros pecados y fracasos, pero el libro que ha de ser abierto es el libro de la vida, donde se buscará si nuestros nombres están escritos allí por haber recibido a Cristo como Salvador de nuestras vidas. Muchos que están atados a la religión sostienen que el pecado se interpone como un obstáculo entre nosotros y Dios, y eso no es cierto para nada, pues Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes y los futuros. En Romanos 14:23 leemos que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Romanos 14:23, como dije, dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Es bastante posible que al cabo del día hayamos cometido alguna acción sin fe, ¿verdad? ¿Sabes cuántas veces actuaron ellos en incredulidad? Sin embargo, nada de esto fue archivado. Cuando estemos delante del Señor, Él no va a pasar ningún video con nuestros pecados y fracasos sobre una pantalla gigante, donde todos los puedan ver y analizar. Esto no va a ser así. En el libro de la vida solo van a estar escritos nuestros nombres y no nuestros pecados. Esto no va a suceder que van a estar mostrados allí nuestros pecados, sino que en el libro de la vida, como dije, están escritos nombres y no pecados. Él perdonó todos nuestros pecados, somos justos en sus ojos. De otra manera, nadie de nosotros sería capaz de permanecer en su presencia. Gloria a Dios por su gran misericordia. Nuestros pecados no van a ser mostrados allí. Jesús dijo que una pequeñísima medida de fe, tan ínfima como un grano de mostaza, alcanzaría para recibir de Él las cosas que le pidiéramos en su voluntad. Ese grano de mostaza no se ve, es pequeñísimo. Tú lo puedes sentir solo cuando te lo pones en la boca, el sabor intenso, pero es tan pequeño que casi no se ve. Cuando tú lo comes, lo pones en tu boca, te puedes dar cuenta lo fuerte que es. Pero su tamaño es sumamente pequeño. Por eso Jesús compara la fe con esto y dice que nuestra fe alcanza si fuera tan pequeña como ese grano de mostaza. Nuestra fe imperfecta no es una barrera para su gracia infinita. Lo repito, nuestra fe imperfecta no es una barrera para su infinita gracia. Tú puedes decir que la medida de tu fe, tan pequeña como un grano de mostaza, es apenas un 1%. Este no es un problema para Cristo porque Él le añade el otro 99% restante. En la palabra encontramos varios pasajes donde la fe de las personas era insuficiente, como por ejemplo el caso del padre del muchacho endemoniado, cuando le dice a Jesús que le ayude en su incredulidad, pero aún ese poco de fe alcanzó para que se produzca ese milagro. Ese poco de fe alcanzó porque Jesús puso el resto.
esa pequeña porción de fe nos habla que alcanza. Muchas veces se nos ha enseñado que si no ponemos toda nuestra fe no podemos recibir nada del Señor. Y eso es totalmente erróneo, porque Él lo hace por medio de su gracia. Tú puedes venir al Señor tal como eres, con tu imperfección y tu falta de fe, sin ningún temor de ser rechazado. Nunca te atemorices por haber fracasado o por no haber alcanzado lo que deseabas o necesitabas del Señor. Porque si tú caes o tropiezas, siendo un hijo de Dios, tú cuando caes, lo repito, siendo un hijo de Dios, siempre caerás o tropezarás dentro del arca y no fuera de ella. Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Génesis 6:8. Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Nosotros estamos a salvo en el arca de la gracia y no fuera de ella, como para perecer ahogados. Cuando leemos en Génesis 6:8 que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor, encontramos que esta es la quinta vez que su nombre es mencionado. Recordamos que el número 5 representa a la gracia. El número 5, como dije, representa a la gracia. La quinta vez que es mencionado el nombre de Noé, tú lo puedes encontrar esto en tu propia Biblia, vas a ver que cuando dice que halló gracia delante de los ojos del Señor, es la quinta vez que se menciona su nombre. Lo mismo sucede cuando hablamos de Ruth. En Ruth capítulo 2, versículo 2, está relacionado su nombre con la gracia. La quinta vez que aparece el nombre de David en el libro de 1 Samuel, también está relacionado su nombre con la gracia. En 1 Samuel 16:22, estos son solo algunos ejemplos que nos muestran que la Biblia es maravillosa y la perfección de Dios se ve hasta aún en esos pequeños detalles. La Biblia es maravillosa. Tú puedes decir, bueno, a mí no me interesa todo esto, pero a mí me interesan todos esos pequeños detalles, porque significa que esto habla de la perfección de Dios. En Génesis capítulo 17, versículo 5, encontramos cuando Dios le cambia el nombre a Abraham. Antes se llamaba Abram sin H, que quería decir Padre enaltecido, y desde ahora en adelante se llamaría Abraham, que significa Padre de multitudes. En el capítulo 17, versículo 15, encontramos el cambio del nombre de su esposa, quien hasta allí se llamaba Sarai, que significa dominante, y que desde ahora en más pasaría a llamarse Sara, y en hebreo con una H al final, lo cual significa princesa. Habíamos visto que el valor numérico de la letra I es 10 y representa las obras o esfuerzo propio. También vimos que la letra H representa el número 5, corresponde a la gracia. Y aquí encontramos que el número 15, y esto es en el alfabeto hebreo, significa nueva dirección, nuevos caminos o nuevo rumbo. El número 17 representa en el alfabeto hebreo victoria. Tú puedes decir, bueno, todas estas cosas tienen un significado positivo. No, porque el número 18 en hebreo significa o representa una prisión. Sin embargo, el 17 representa victoria. Y todo esto que vimos lo habíamos visto en el capítulo 17. Tú puedes decirme, a mí no me interesa eso del valor numérico del alfabeto hebreo. Yo acepto tu opinión, pero a la vez estoy sumamente interesado en todos esos detalles, porque nada está de más en la Biblia y todo tiene una razón de ser. Dios siempre se interesa por los pequeños detalles. Yo creo que este mensaje va a producir un aumento en nuestra fe. Para culminar, deseo referirme otra vez al ejemplo que mencionó el hermano que hizo la introducción, usando la etimología de la palabra gracia, la cual en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, es charis,
la cual es la base para otras dos palabras muy importantes, las cuales son gozo y agradecimiento. Vimos que cuando la gracia de Dios se hizo presente en la vida de Abraham y Sara, trajo consigo alegría y placer mutuo. Y como resultado de ello nació el hijo de la promesa, quien se llamó Isaac. ¿Y sabes lo que eso significa? Risa. Esto lo leemos en Génesis 21, 5 y 6. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara en el versículo 6, ella dijo, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Si bien el nombre Isaac significa risa, no es la risa de la incredulidad de Sara o de la duda, no esa risa de dudar de la palabra de Dios, sino es una risa de gozo y de alegría. Es como que ella dice, Dios me ha hecho reír, Dios me ha dado gozo, dice en otras palabras. ¿Cómo es que ella recibe ese gozo? Cuando la gracia de Dios se manifiesta en su vida. Por eso habíamos considerado la palabra griega charis, la cual se traduce como gracia, como don inmerecido, como agradecimiento y como gozo. ¿Cuál es la característica más importante del gozo de Dios? La risa. Esto lo quiero aplicar también al plano familiar. Cuando la familia se pone bajo la gracia de Dios, hay muchas risas en el hogar. Y los niños son felices y alegres. Cuando nosotros como familia nos ponemos bajo la gracia de Dios y nos dejamos dominar por su gracia, en el hogar hay muchas risas. Y los niños, como dije, son felices y son alegres. Sin embargo, cuando una familia está bajo la ley, hay mucha vergüenza, mucho estrés, un respeto mal entendido. Hay un respeto que es bien entendido, pero hay un respeto que es mal entendido, que hay muchas intrigas. Si bien es cierto que se les debe enseñar a los niños a quedarse callados y guardar respeto cuando el padre o la madre les dicen algo, eso corresponde a la enseñanza o al enseñarle a los niños lo que deben hacer. Pero no se les puede estar regañando todo el tiempo por lo que dicen o hacen sin dejarlos expresarse libremente. Cuando hablo de una familia que ríe mucho, me refiero al espíritu de gozo que reina en el hogar cuando los componentes de esa familia, tanto los niños como los adultos, son felices y se sienten a gusto. Permitan, padres, a vuestros hijos que se rían con libertad. Es cierto que hay que educarlos, como dije, y que hay momentos en que es necesario ponerles un punto final a las risas a fin de que haya un cierto orden. Eso lo hacemos nosotros también con nuestros hijos, pero en cada familia debería existir un marco de libertad donde los niños se pueden reír a gusto. Sara dijo que Dios le había hecho reír de gozo. Cuando se llamaba Sarai, no tenía demasiado motivo para reírse, aunque era bella por fuera, pero ahora siente el gozo verdadero. Ella, siendo Sarai, era una mujer de buen parecer, pero cuando Dios le cambia el nombre, la belleza no es solo externa, física, sino que hay una belleza interior. Cuando fue tocada por la gracia de Dios, comenzó a florecer. Cuando la gracia de Dios se manifiesta en la vida de las personas, las hace rejuvenecer y florecer. Por último, vamos a ver lo que nos dice otra vez en 1 Pedro capítulo 3, los versículos 3 al 8. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Aquí voy a hacer un breve paréntesis para aclarar que la Biblia no dice que está prohibido usar alhajas o vestidos costosos.
ni que no te puedas arreglar tu cabello como desees. La Biblia no dice todas estas cosas. La Biblia no prohíbe estas cosas. La Biblia no prohíbe estas cosas como muchos entienden. Porque entonces si fuera así tendríamos que andar desnudos por la vida. Si esto estuviera prohibido como algunos sostienen o enseñan, entonces, como dije, tendríamos que andar desnudos por la vida. Aquí la Biblia no nos prohíbe todas estas cosas, sino que nos enseña la diferencia entre el aspecto interno de una persona, que es mucho más importante que el externo. En el versículo 3 habla de Sarai, pero el versículo siguiente habla no solo de Sarai, sino de sus atributos internos, pues un espíritu afable y apacible es todo lo contrario a un espíritu dominante. Es todo lo contrario a un espíritu dominante. Tener un espíritu afable y apacible es todo lo contrario a un espíritu dominante. Sara, ahora con su nuevo nombre, es amable, es sumisa, es obediente y es un apoyo para su esposo. Y en el versículo 5 leemos, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquí no habla de una mujer dominante. Sara era dominante, o Sarai mejor dicho, cuando trataba de hacer las cosas a su manera y tener todo bajo control. El versículo siguiente, 6, nos dice, como Sara, o sea, su nuevo nombre, no Sarai, sino Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza o temer ninguna amenaza. La Biblia nos dice que la mujer que se sujete al esposo es pisoteada por él. La mujer que se sujeta al esposo no es pisoteada por él. De ninguna manera dice esto. La Biblia no dice esto. La Biblia no dice esto, lo repito. Por el contrario, el énfasis aquí es la belleza interior que está por encima de la belleza externa. La sujeción es algo hermoso, ya que con esa actitud es la mujer la que le da el apoyo y el sostén a su esposo. Cuando es una mujer amable, suave, delicada, en el espíritu, yo no estoy hablando que la mujer no pueda hablar, sino que es una mujer amable, pacífica, sosegada. Todos estos son atributos del espíritu. El versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí habla del hombre que es la cabeza del hogar, pero ¿cómo? Una cabeza en amor agape. El amor puede ser muy determinante y decisivo, o decidido, pero nunca dominante. El ser la cabeza del hogar en el amor ágape hace que él posea un espíritu amable y comprensivo. ¿No es maravilloso ver cómo aparece la palabra gracia en este versículo en el momento en que Abraham y Sara comienzan a experimentar la gracia de Dios? Son contestadas sus oraciones. Bastante a menudo hemos escuchado que para solucionar los problemas matrimoniales hay que hacer esto o aquello en los diferentes ámbitos para poder encontrar una solución y sobre todo pedirse perdón uno al otro. Si bien es cierto que el perdón entre los cónyuges juega un papel de suma importancia para que no haya estorbos entre ambos, pero la respuesta a las oraciones no está condicionada a nuestro propio esfuerzo de hacer las cosas bien o no, sino a la bendita y maravillosa gracia de Dios. La solución para la situación de Sara y Abraham fue ponerse bajo la gracia divina. Recién allí se hizo realidad la promesa que anhelaban.
Tú me puedes preguntar qué debes hacer si hay algo que está mal entre tú y tu cónyuge. Y mi respuesta sería que arregles la situación hablando del tema con tu esposo o tu esposa, tu cónyuge, lo antes posible y que se pidan perdón uno al otro, pero no debes tener temor que tus oraciones no sean respondidas a causa de este incidente. Siempre que pensemos que la respuesta a nuestras oraciones depende de nuestro comportamiento, estaremos dudando todo el tiempo, pues debido al más pequeño incidente que suceda, nuestra petición puede quedar anulada. Las respuestas a nuestras peticiones no dependen tanto de nuestro comportamiento, sino de su gracia. Tú dices, bueno, ahora a causa de lo que sucedió, nuestra respuesta no va a ser recibida. Las respuestas no dependen de nuestro comportamiento, sino de su gracia. El conocimiento de esta verdad hará que disminuya la murmuración y la queja y que aumenten la seguridad y la confianza en el Señor. Yo tendría muchos pasajes que el Señor me está revelando en este tiempo para mostrarles de una manera nueva y diferente, las cuales les iré compartiendo con vosotros cuando sea el momento oportuno. Hay temas, por ejemplo, la confesión de pecados o la fe o otros temas que los podemos ver desde otro ángulo. Hay tantos pasajes que el Señor me está mostrando como viéndolos desde otra perspectiva. Y es que los tengo dentro de mí, pero los voy a compartir, como dije, cuando llegue el momento oportuno. Hay algunos temas que hay que verlos desde otra perspectiva. Por ejemplo, el tema confesión de pecados. O, por ejemplo, la fe. La vamos a ver desde otra perspectiva. No que tú llegues a tu casa y sepas, bueno, después de escuchar la predicación tengo que llenar una lista de puntos, sino que tú llegues a tu hogar después de haber estado en la reunión diciendo, mi fe alcanzó un nivel superior. Vamos a ver también el amor de Dios desde otra perspectiva, o sea, la perspectiva de la gracia. Y tú te vas a dar cuenta cómo pierdes los temores y el amor de Dios en ti va aumentando. Vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a ver, y no vamos a hablar tanto del amor de Dios en lo que nosotros tenemos que hacer, sino cómo recibir el amor que Él nos dio a nosotros, y nuestra fe va a ser más efectiva. Y todos estos pasajes, vistos desde la perspectiva de la gracia divina, traerán como resultado un aumento inmediato, automático y sin esfuerzo alguno de nuestra parte, de nuestra fe, sin esfuerzo propio. Aleluya. Alabado sea el Señor. Yo creo que directamente podría comenzar otro mensaje ahora, porque estoy tan deseoso de compartir todas estas verdades con vosotros. Pero el Señor ya nos mostrará esto cuando sea el momento. Amén.